Si el cáncer no es una enfermedad genética, entonces, ¿qué puede explicar el crecimiento desregulado de ciertas células hasta volverse cancerosas? Eso fue claramente definido y descrito hace muchos años por el famoso bioquímico y fisiólogo alemán, el doctor Otto Warburg, allá por la década de 1920. Fue entonces cuando él se dio cuenta por primera vez de que todas las células cancerosas, sin importar cuál sea su tejido de origen, muestran una tendencia a tener una reducción en la cantidad de oxígeno consumido y una cantidad elevada de un producto de desecho del azúcar llamado ácido láctico, que es expulsado por las células tumorales. Él dijo que había un proceso de 2 pasos por el cual una célula normal se convertía en una célula tumoral con crecimiento desregulado. El primer paso era una alteración crónica de la capacidad de la célula para producir energía de manera eficiente, ATP, que en última instancia es responsable de la vida. Sin ATP nada puede sobrevivir. La energía es clave. Sin energía no vives. Entonces, ¿de dónde proviene la energía en las células tumorales? Lo que Otto Warburg demostró fue que todos los cánceres principales tienen una reducción en la cantidad de oxígeno consumido en comparación con las células normales. Pero la alteración crónica de esa capacidad de usar oxígeno para obtener energía en las mitocondrias de la célula, gradualmente, ese es el segundo paso, llevó a un reemplazo compensatorio y prolongado de la energía, un reemplazo de la fosforilación oxidativa, dependiente del oxígeno, por energía de un sistema no dependiente del oxígeno, llamado fermentación. Eso fue lo que él denominó fermentación láctica, donde el ácido láctico era un producto de desecho de esta vía de fermentación, y cuanto más se reducía el oxígeno, más ácido láctico se producía, lo que llevaba a un crecimiento celular desregulado, porque ahora sabemos que la regulación de la quiescencia y la división está controlada por las mitocondrias de la célula. Cuando ese orgánulo se corrompe gradualmente, la célula, para sobrevivir y producir energía, recurre a antiguas vías de fermentación. Cuando digo que son antiguas, son las mismas vías que existían en todas las células vivas antes de que el oxígeno llegara a la atmósfera, hace 2.300 millones de años. En ese momento, todas las células eran fermentadoras. No había oxígeno en el ambiente. Cuando ocurrió la fotosíntesis, entonces apareció el oxígeno y se pudo avanzar en la biología evolutiva. Pero las células cancerosas simplemente están recurriendo a estas antiguas vías de fermentación, lo que lleva a un crecimiento celular desregulado. No hemos podido encontrar ninguna célula tumoral que no tenga anormalidades en el número, la estructura y la función de las mitocondrias. Esto parece ser el problema principal y el mecanismo fisiopatológico común en todos los cánceres, sin importar de dónde provengan, esta dependencia de un metabolismo fermentativo. Y como discutiré más adelante, vemos los productos de desecho de eso, en forma de ácido láctico y ácido succínico, que es el producto de desecho de la fermentación de la glutamina. La glutamina es un aminoácido, así que las células cancerosas en realidad están fermentando, están generando energía no oxidativa a partir de 2 combustibles diferentes. Uno es la glucosa, produciendo ácido láctico. El otro es el ácido succínico, producido a partir del aminoácido glutamina. Las células cancerosas continúan produciendo estos productos de desecho de la fermentación, incluso en un 100% de oxígeno. Así que claramente, esto nos está diciendo que todas las células cancerosas, sin importar de dónde provengan, dependen de la fermentación de glucosa y glutamina, lo que impulsa su crecimiento celular desregulado. Además, al no tener mitocondrias estructuralmente funcionales, no pueden usar ácidos grasos ni cuerpos cetónicos porque se necesitan buenas mitocondrias para quemar estos combustibles, y las células cancerosas acumulan grandes cantidades de gotas lipídicas en el citoplasma. Las gotas lipídicas están ahí porque no pueden ser metabolizadas para obtener energía, y si lo fueran, eso podría matar a las células tumorales, así que las células tumorales acumulan gotas lipídicas en el citoplasma, porque las mitocondrias están defectuosas, lo que obliga a la célula a depender de la fermentación. Así que los combustibles respiratorios se almacenan en el citoplasma porque no pueden ser utilizados para obtener energía. Esto ahora nos dice cómo podemos matar y controlar las células cancerosas.
Tenemos que restringir los combustibles fermentables, glucosa y glutamina, mientras hacemos la transición de todo el cuerpo hacia los cuerpos cetónicos y los ácidos grasos, que nuestras células normales pueden usar, pero las células tumorales no. Si quieres aprender cómo incorporar la dieta ketogénica y el protocolo Press Pulse en tu tratamiento del cáncer, simplemente visita school.com/keto4cancer-spanish, la nueva comunidad de nuestro analista de investigación Johnny Rockermeyer. En esta nueva plataforma comunitaria, puedes intercambiar experiencias con otros pacientes y aprender de sus vivencias. También puedes buscar fácilmente contribuciones que otros miembros ya hayan creado. Además, tendrás acceso a nuestra sección de enseñanza, que ofrece recomendaciones prácticas y herramientas para lograr los mejores resultados, con contenido nuevo cada mes. Esta sección cubre todas las partes del protocolo Press Pulse que deberías implementar, empezando por los conceptos científicos generales del Dr. Thomas Seyfried. Te mostramos cómo comenzar con la dieta ketogénica, incluyendo una guía sobre qué alimentos son más recomendables y cuáles deberías evitar. También hemos recopilado una lista de médicos especializados en terapia metabólica, así como información sobre medicamentos, inhibición de la glutamina y terapia de oxígeno hiperbárico. Así, solo echa un vistazo alrededor a school.com/keto4cancer-spanish. Esta es una buena pregunta. Me la hacen bastante seguido. ¿Cómo explicamos los diferentes tipos de cáncer infantil? El cáncer que más mata a los niños es el glioma de alto grado. Esto es bien conocido. Lo que sabemos es que el origen de todos los cánceres principales proviene de una alteración crónica de la fosforilación oxidativa, junto con un metabolismo fermentativo compensatorio impulsado por la glutamina y la glucosa, energía sin oxígeno. ¿Cómo ocurre esto en un niño pequeño? A veces esto puede iniciarse en el útero. El niño nace y se reconoce poco después del nacimiento, o en el primer año de vida, que tiene un tumor. Lo que sabemos sobre el tumor, como sabemos sobre muchos cánceres. Hay muchas mutaciones genéticas en algunos de estos tumores y en otros tumores no hay mutaciones genéticas. Pero lo que sí sabemos es que cada célula en ese tumor, ya sea que se haya iniciado en un niño pequeño, un adolescente o un adulto, tienen un problema fisiopatológico similar, es decir, están fermentando, están generando una cantidad significativa de energía proveniente de fuentes no oxigenadas, como la fermentación. ¿Cómo sucedió esto? Sucedió por algún tipo de anomalía en el desarrollo temprano que crearía hipoxia intermitente, bloqueando el oxígeno o interrumpiendo la capacidad de las mitocondrias para funcionar de manera oxidativa en una etapa temprana del desarrollo. Podría haber cualquier cantidad de factores de riesgo, algo que se transmita a través del útero, la barrera transplacentaria, podría ser un carcinógeno, un virus, podría ser simplemente una anomalía del desarrollo. Sea lo que sea, cuando una población de células está creciendo y su capacidad de fosforilación oxidativa se interrumpe crónicamente, entonces se produce un cambio compensatorio hacia un metabolismo fermentativo. Porque, obviamente, si el daño es agudo, las células morirán y no se convertirán en células tumorales. Así que, sea cual sea esa anomalía del desarrollo, ya sea causada por un carcinógeno, un virus o simplemente un problema de desarrollo, cualquiera de estas cosas podría llevar a un daño crónico de la fosforilación oxidativa con un metabolismo fermentativo compensatorio, independientemente de las mutaciones que existan. Sabemos que hay ciertos tumores cerebrales infantiles, los ependimoblastomas. Ciertos tipos de ependimoblastomas no tienen mutaciones reconocidas, sin embargo crecen de manera desregulada con un metabolismo fermentativo. Lo que estamos viendo ahora es un mayor número de personas que desarrollan cáncer en adultos jóvenes. Yo diría a finales de los 20, 30 y principios de los 40 años. Estamos viendo números mucho mayores que en el pasado. Siempre se había reconocido que el cáncer era más común en personas mayores de más de 50, 60, 70 años. Es decir, la mayoría de los cánceres se reconocían en esos grupos de edad en las personas. Cuando miramos el cáncer
desde el punto de vista metabólico, independientemente de la edad de aparición, independientemente del género, encontramos el mismo problema fisiopatológico común, que es una dependencia de la fermentación impulsada por la glucosa y la glutamina. Así que, ya sea que el tumor cerebral, el cáncer, surja en un niño muy pequeño, un adolescente, un adulto joven o un anciano, la terapia debería ser la misma, es decir, apuntar a la glucosa y la glutamina mientras se hace la transición a cuerpos cetónicos. Sabemos cuál es el problema subyacente, solo que ocurre en diferentes momentos de la vida. Lo realmente notable es que todos estos adultos jóvenes con cáncer de colon, cáncer de pulmón, cáncer de mama, todos estos tipos de cánceres, son una clara evidencia de que provienen de algo en nuestra dieta y estilo de vida, y que no es una condición hereditaria. Las razones del cáncer son cambios fundamentales en la dieta y el estilo de vida, que están llevando a un mayor daño crónico a una población de células en algún órgano o tejido, lo que lleva a un crecimiento celular desregulado, lo que conocemos como cáncer. Sabemos cómo surge el cáncer, sabemos cómo prevenirlo, porque si eliminamos los combustibles fermentables y hacemos que el cuerpo pase a combustibles no fermentables, podemos restringir y reducir claramente la tasa de crecimiento y luego una posible resolución a través de un procedimiento quirúrgico menor, un tratamiento de radiación o incluso una quimioterapia de baja dosis puede facilitar potencialmente la resolución sin toxicidad. Una vez que nos damos cuenta de que este es un problema metabólico, simplemente ajustamos los tratamientos y procedimientos apropiados para la situación relacionada con la edad que estamos tratando. Así que, sí, la incidencia del cáncer está en aumento, pero la estrategia para manejar el cáncer también está en aumento, un manejo no tóxico. Una vez que nos damos cuenta de que es una enfermedad metabólica, creo que podremos mejorar significativamente la supervivencia general y la calidad de vida, independientemente de si la persona con cáncer es un niño muy pequeño, un adolescente, un adulto joven o incluso un anciano. Hoy voy a hablar un poco sobre cómo se desarrolla el cáncer y qué podría ser responsable del cáncer. Hablemos primero, ¿qué es el cáncer? Es un crecimiento celular desregulado, una división celular fuera de control. ¿Cómo sucede esto? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué hace que las células en un tejido u órgano particular de nuestro cuerpo comiencen a crecer sin control? Bueno, si vamos a la página web del Instituto Nacional del Cáncer, dice cómo se desarrolla el cáncer. Y lo que realmente dice es, el cáncer es una enfermedad genética, es decir, es causado por cambios en los genes que controlan la forma en que nuestras células funcionan, especialmente cómo se dividen. Así que el cáncer es causado por ciertos cambios en los genes. ¿Cuáles son estos cambios? ¿Cómo se expresan? ¿Cómo funcionan? ¿Por qué se descontrolan? Se considera mutaciones en estos genes que pueden provenir de cualquier cantidad de agentes provocadores, del ambiente, la dieta y el estilo de vida, cosas así. Otras páginas del Instituto Nacional del Cáncer dicen que el cáncer son muchas enfermedades diferentes: cáncer de colon, cáncer de mama, cáncer de vejiga, cáncer cerebral. Tenemos diferentes tipos de mutaciones que pueden estar presentes en algunos de estos diferentes cánceres, aunque hay algunas similitudes en las mutaciones que se encuentran, pero obviamente va a haber diferencias en el perfil de expresión genética, principalmente porque todos estos tejidos tienen su propia arquitectura genética única. Pero cuando miramos los cánceres, todos los cánceres tienen mutaciones. Todas las mutaciones causan crecimiento celular desregulado. Estas son algunas de las cosas que tenemos que analizar. Hay una cantidad significativa de artículos que muestran que algunos cánceres no se ha encontrado que tengan mutaciones. Tenemos el trabajo de Parsons en 2008. Si miras su tabla 3, encontrarás que una de las muestras, la muestra BR20P, no se encontró que tuviera ninguna mutación en las tres principales vías de señalización, la vía P53, la vía PI3K y también en la vía del retinoblastoma, RB1. Es interesante que cuando encuentras una evidencia que no debería existir, según la teoría de la mutación somática, que dice que el cáncer es una enfermedad genética,
basada en mutaciones somáticas. Cuando encuentras una muestra que no tiene mutaciones, ¿cómo explicas eso? Y lo que a menudo se hace es, se ignora, y eso es exactamente lo que hicieron los autores de ese artículo. No lo discutieron. El artículo de Greenman y el grupo de Michael Stratton de Inglaterra, este artículo describió claramente varios cánceres de mama que no tenían mutaciones. La mayoría de los cánceres de mama tenían miles de mutaciones, pero usando su tecnología no pudieron encontrar mutaciones en algunos de los cánceres de mama. De nuevo, esto debería ser una señal de alerta. Esta evidencia es inconsistente con la teoría de la mutación somática y, sin embargo, se ignoran. Así que si ves algo que es inconsistente con tu teoría, lo primero que haría un científico sería tratar de explicar esto a la luz de la teoría que impulsa la investigación. El trabajo de Versteeg también describió ciertos cánceres sin mutaciones, especialmente en el ependimoblastoma, un tumor cerebral infantil. Este es un tumor cerebral infantil muy agresivo. Sin embargo, algunos tipos, algunas subcategorías de estos tumores no tienen mutaciones, pero aún así, las células se dividen sin control. El crecimiento celular desregulado en ausencia de mutaciones genéticas son datos inconsistentes con la teoría de la mutación somática. Sin embargo, estas inconsistencias son esencialmente ignoradas o no discutidas por razones que no están claras. Creo que los científicos competentes deberían sentirse obligados a cuestionar observaciones que son inconsistentes con la teoría central. La persistencia en pensar que el cáncer es una enfermedad genética, cuando tenemos evidencia clara de que en algunos casos no puede serlo, no es científica, y sin embargo, el Instituto Nacional del Cáncer apoya todo tipo de investigaciones sobre el cáncer como una enfermedad genética. Todo esto lleva, en parte, a la persistente tasa de mortalidad por cáncer. 1.700 personas al día en los Estados Unidos mueren de cáncer, lo que equivale a unas 70 por hora. Estos son los datos que provienen de la Sociedad Americana del Cáncer. Si la teoría es incorrecta y seguimos estudiando y desarrollando terapias basadas en una teoría incorrecta, no lograremos ningún avance importante. Luego, por supuesto, tenemos las mutaciones conductoras. Resulta que no todas las mutaciones se consideran patológicas, en el sentido de contribuir al crecimiento celular desregulado. Más bien, hemos definido algunos genes como especialmente importantes para impulsar el crecimiento desregulado, y eso se llama genes conductores. Al principio, la gente pensaba, bien, no todas las mutaciones están involucradas en el crecimiento celular desregulado, solo ciertas llamadas. Las mutaciones conductoras impulsan el crecimiento celular desregulado. Bueno, ahora encontramos nueva información de varios investigadores, Martin Carina, Yokohama, Jiménez, Siwinska, todos estos son artículos recientes. Artículos que muestran un número masivo de mutaciones conductoras en tejidos normales del cuerpo de las personas, que no tienen crecimiento celular desregulado. ¿Cómo explicamos cánceres sin mutaciones y células y tejidos normales con montones de mutaciones conductoras que nunca se convierten en cáncer? Estas observaciones también son absolutamente inconsistentes con la teoría de la mutación somática. La declaración en la página web del Instituto Nacional del Cáncer. ¿Cómo es posible que mantengan estas páginas web como están cuando la información en la literatura científica no respalda la información en la página web? La gente necesita cuestionar esto. ¿Quién es responsable de configurar las páginas web? ¿No leen la literatura científica? ¿No entienden la literatura científica? O, preguntado de otra manera, ¿por qué eligen ignorar la literatura científica? La evidencia más devastadora contra la teoría de la mutación somática fueron los experimentos de transferencia nuclear mitocondrial. Estos fueron realizados por un gran número de científicos de varios tipos de disciplinas, usando diferentes modelos de cáncer. Todos llegaron a una conclusión similar, que es algo en el citoplasma, particularmente las mitocondrias, lo que está controlando el crecimiento celular desregulado en lugar de las mutaciones en el núcleo. Los artículos de Barbara Israel y Warren Sheffer de 1987 y 1988 mostraron claramente que cuando el núcleo
de una célula tumoral agresiva se colocaba en el citoplasma de una célula no maligna del mismo trasfondo genético. No se observaba cáncer, no había crecimiento celular desregulado, a pesar de la presencia continua de las mutaciones somáticas en ese núcleo. Por otro lado, cuando el núcleo de la célula normal, un núcleo genéticamente normal, se colocaba en el citoplasma de la célula tumoral, se desarrollaba un número significativo de tumores a partir de esa construcción. Estos son justo lo opuesto a los hallazgos que uno esperaría. Esperarías que un genoma nuclear normal reprimiera el crecimiento tumoral y encontramos justo lo contrario. He publicado artículos importantes sobre esto. He revisado la evidencia de estos experimentos independientes una y otra vez. Y lo que vemos constantemente es que estas evidencias no respaldan la teoría de la mutación somática. Esto también se hizo in vivo, en diferentes organismos animales. Por ejemplo, los experimentos con ranas realizados por McKinnell y sus colegas en 1969. Había un tumor renal muy agresivo en esta rana, y el núcleo de la célula renal agresiva fue extraído e implantado en un huevo de rana recién fertilizado que tenía un citoplasma normal, y lo que se desarrolló fue un renacuajo completamente normal en todos los aspectos, sin ningún crecimiento celular desregulado. Esto no debería haberse encontrado. Incluso se podía cortar la cola del renacuajo, y regeneraba una nueva cola, todo dirigido por el núcleo de la antigua célula tumoral. Estos hallazgos son inconsistentes con que las mutaciones somáticas conduzcan al crecimiento celular desregulado. Cuando juntas todo esto, se vuelve difícil imaginar que una mente racional pueda seguir pensando que el cáncer es una enfermedad genética, cuando tienes esta enorme cantidad de evidencia que dice que no puede ser. Las consecuencias de la creencia persistente de que el cáncer es una enfermedad genética es que más de 600,000 personas mueren en los Estados Unidos cada año, lo que equivale a casi 1,700 personas al día, 70 por hora. Estos pacientes con cáncer siguen muriendo de esta enfermedad debido a una teoría incorrecta.